crecí en esa zona donde filmé el cortometraje. Entonces de inicio había como un entendimiento del espacio. Yo sabía que quería hacer algo que tratara específicamente de esa región y de ese barrio. A mí me gusta mucho hacer investigación etnográfica de las situaciones que después voy a filmar. Entonces me interesó mucho el asunto del cobro de piso y de las extorsiones, porque es un problema que en México es muy pervasivo. Es uno como de los problemas clave que enfrenta la gente que tiene pequeños negocios, que la gente de afuera entiende qué es lo que hace un cártel. La gente entiende que los cárteles son gente que vende drogas a Estados Unidos y un poco tienen esta idea como de Netflix, pero en realidad el crimen organizado afecta en muchísimos niveles a la sociedad mexicana, y uno de ellos es el asunto de la extorsión o de los cobros gota a gota, que le llaman. Yo vivo en México arriba de una panadería, y la panadería tuvo que cerrar porque les estaban cobrando piso y los amenazaron con matarlos, y también el café de la esquina tuvo que cerrar, y también el sushi de la esquina. Entonces todos los comercios de la zona empezaron a ser amenazados por presuntos integrantes de un cartel que opera en la Ciudad de México. Gente se quedó sin sus negocios y sin la manera de sostener a sus familias. Y no era una cosa que sucediera lejos, era una cosa que sucedía en el mismo edificio donde yo estaba viviendo. Entonces me puse a investigar mucho de eso y se me antojó un poco realizar una película a partir de eso. De pronto no creo mucho en las películas que lanzan mensajes. Me interesa generar una interrogante y generar una problemática, y a partir de eso que el espectador se haga preguntas y que yo mismo me haga preguntas, porque no tengo la respuesta a cómo se resuelve ese problema. La gente toma venganza de este tipo de agresiones, y después estos personajes del crimen organizado toman venganza contra la gente que tomó venganza. La violencia siempre es un círculo. A veces en las sociedades contemporáneas estamos muy ávidos de linchamiento, desde el linchamiento concreto, físico, hasta el linchamiento simbólico en redes sociales y en muchas cosas. Hay como una sed de sangre muy fuerte de la gente por muchas razones, pero creo que la reproducción de la violencia lo que genera son círculos que no terminan de resolver nada, y un poco la idea de Domingo es que es una película circular. Empieza como termina, con ciertas consecuencias, y uno sabe que nada realmente se resolvió ese día, y que tanto los perpetradores como las víctimas que después matan a los perpetradores están cometiendo actos de violencia que después generarán más consecuencias, porque la violencia genera ecos, y un poco la idea de la película, más que un mensaje, es mostrar estos ecos de la violencia. Me gusta mucho investigar los espacios, tanto estudiar el lugar, como estudiar la luz, como estudiar cómo era el movimiento de la gente ahí, como estudiar muchas cosas. Decían que semanas antes habían matado a una persona que había querido, es decir, era algo como que nuestra ficción iba como a hacer una cosa que nosotros no sabíamos había pasado semanas antes. Entonces nos gustó mucho hacer eso, y también mucha investigación documental, periodística. Vimos muchos videos de lo que estaba pasando con las extorsiones en esos días. De hecho, no se regresa al sol como tal, porque si tú ves el primer cuadro y el último, está a punto de caer la noche. De hecho, si ves el tráiler, empezamos en la luz de las 4 de la tarde y terminamos casi en el ocaso. Hay una intención con eso. La idea es que parece que es igual, pero hay algo que cambió, hay algo que se oscureció. Y hay una coreografía que se repite de la misma manera al principio y al final. Asunto que de alguna manera rompe con esta idea medio documental y realista, porque la cosa vuelve a aparecer y a suceder en el mismo ritmo y en el mismo tiempo. Y para mí hay un cruce de unas niñas, que de hecho son mis primas, que cruzan corriendo y que juegan. Y para mí el asunto de las niñas era fundamental, porque a pesar de que son unas extras, son unos personajes de unas niñas muy chiquitas que están jugando encima de donde acaban de matar a un tipo hace 2 minutos, o hace 5 minutos. La estructura del corto es, la primera parte es A y luego B, pero B no pasa a C, sino que pasa a A'. Es la misma A, pero tiene una modificación, pero es la misma A.
Entonces, esa sería, digamos, como una estructura más o menos aritmética o algebraica, si lo pensáramos así, de las tres partes del corto. No es A, B y C, es A, B, A'. Como dos momentos que para mí eran muy, muy importantes. Uno es cuando estos individuos del cartel atacan la tienda. El principio es muy pacífico, ellos son relativamente amistosos con la gente de la tortillería. Yo había visto un video unas semanas antes de unas extorsiones que estaban haciendo en el paradero del Metro Indios Verdes, que es un lugar donde salen autobuses al norte de la Ciudad de México. El video mostraba un tipo al que no había pagado el cobro de piso y que lo ponían de esta manera y le pegaban con una vara en la cabeza, y el tipo, cuando quería hacer algo, le decían, no, 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 es tu castigo. Y el tipo se tenía que poner así. Y era un señor de 50 años siendo golpeado con una vara de madera porque no había pagado. Y yo cuando vi eso me pareció muy impactante, porque era como un castigo físico medio brutal en medio de donde un montón de gente está caminando como si no pasara nada. Yo tenía la intención de reproducir eso con el chico que atiende la tienda, pero tenía que ser una violencia que no es una violencia que le den puñetazos no es una violencia de película de acción gringa, es una violencia humillante, es una violencia denigrante. Reproducir esa violencia fue difícil, tuvimos que ensayar y los actores tenían que estar en un estado muy específico. El otro momento que para mí era muy delicado era después de que matan al tipo, al perpetrador, y todo se va. Ese silencio para mí era muy importante, porque además hay un momento que en ese momento nadie sabía por qué el silencio era tan largo, pero yo tenía planeado que sonara una patrulla y que el espectador en el cine, dentro del diseño sonoro, sintiera que iban a venir policías y la patrulla solo se va, que es algo que pasa mucho en este tipo de casos. La policía jamás va a intervenir. Entonces, ese momento es delicado porque la película un poco se cae, y se cae voluntariamente. La idea es que no sea una película que entretenga, que tenga el ritmo que lleve, sino que es una película que tiene que ser un poco incómoda y molesta. Y ese momento era voluntariamente incómodo y molesto. Esa era la idea. Obviamente es un momento que habrá gente que le guste mucho y habrá gente que rechace, pero creo que eso es parte de la riqueza de la película. El plano secuencia de inicio teatraliza un poco las cosas. Genera una unidad espacio-temporal que tiene síntesis internas, pero que tiene una especie de sensación que no hay síntesis interna, ¿no? Que es la realidad misma operando en una sola línea. Una cosa que me interesaba de eso era justamente cómo funciona el tiempo, esta cuestión de que en 15 minutos pasan 50 cosas y regresa el punto 1 al 2, y creo que si hubieran cortes no se sentiría nada de eso en principio. Y en segunda, creo que me interesaba un tipo de plano secuencia que no era el plano secuencia de seguir a un personaje y de subir las escaleras, y no era un plano secuencia espectacular gringo, sino que era una cuestión distante, medio que es como si el vecino de enfrente estuviera escuchando lo que pasa y viendo, pero jamás interviniendo, porque en estas cuestiones, cuando uno ve que algo así pasa, tú no puedes intervenir, no tienes ninguna fuerza. Entonces la idea era que en este plano de secuencia el espectador fuera parte de, y a la vez fuera parte impotente de. No está buscando el plano de secuencia dramatizar en el sentido de las series de narcotráfico de hoy en día, que hacen close-ups y que de alguna manera la cámara idealiza un poco a estos sicarios. La idea era generar una cosa distante, fría, mucho más objetiva, como mostrando las cosas sin mayor censura, sin estetizar demasiado el horror que se está viviendo en el momento. Originalmente la película se iba a llamar Rabia o Furia. Estábamos como en eso, como en una cosa que medio subrayara el horror y que medio subrayara este caos y que subrayara esta tragedia. Generar una especie de contraste. Y yo me imaginaba que esta situación sucedía un domingo donde los niños juegan y todo es hermoso y hay una luz preciosa y hay una serie de cosas que operan en familia, porque estos edificios están habitados por familias.
Entonces son conjuntos familiares para los trabajadores, se hicieron estos edificios para trabajadores de clase media baja. A mí se me antojaba como generar una especie de ironía. Matan a unos tipos de manera horrible y sin embargo el domingo sigue siendo hermoso y los niños siguen jugando y el sol sigue saliendo y se seguirá metiendo. Ese título ayuda a subrayar no lo terrible sino lo normal, que lo hace más terrible. Porque no es una cosa terrible específica que pasó y ya no volverá a pasar, sino que es un domingo cualquiera, en ese lugar y en muchos otros, donde pasará eso de un lado y del otro. Entonces es como que la violencia es circular en medio de la belleza del domingo. Que una película puede generar mucha resonancia en los espectadores, pero creo que al final del día algo que termina pasando es que una película en cierta medida está muy limitada para resolver o para generar al final del cuenta debates profundos. Creo que esos debates se tienen que dar en la sociedad y se tienen que dar en muchos niveles de la sociedad y en muchos niveles de la política. Una película no va a resolver nada. Lo que tienen que resolver las cosas son las leyes. Y lo que tendrían que resolver las cosas es la sociedad, y lo que tendría que resolver las cosas es el gobierno y la garantía de los derechos humanos. Y la película lamentablemente no podrá hacer nada de eso, pero creo que lo que sí me gustaría es que genere una resonancia y que genere preguntas. En este momento estoy terminando una película que se llama Yo no estoy muerto, que es un documental completamente distinto, es un documental íntimo en una casa con un personaje. Dos cosas. La epidemia de la soledad, por un lado, y la epidemia del VIH que afectó a la gente a finales de los 80. Este es un hombre que fue VIH positivo y que murieron todos sus amigos, menos él. Y es como de estos pocos sobrevivientes de esa primera ola del VIH que ahora tiene como una voz para mencionar todas esas cosas que vivió esa generación de personas que estuvieron infectados con esa enfermedad. Y a la vez estamos escribiendo otros dos, estos son proyectos de largometraje. Uno va sobre la crisis del fentanilo en Massachusetts, y una película que se llama Su nombre es Nadie, que es una película, es más una especie como de documental híbrido sobre una persona sin importancia. Este es más un experimento que queremos hacer y también es un proyecto de largometraje. Clermont-Ferrand tiene esta enorme diversidad y genera una serie de discusiones en torno a las películas. No solo es ver las películas, es discutirlas, tanto con distribuidores como con los mismos cineastas, como con los espectadores. Y los espectadores y los cineastas no son gente solo de Europa, son gente de África, son gente de Sudamérica. Y creo que esa conversación es muy rica, más que quedarse solamente en un contexto. No tenía muchas esperanzas de que quedáramos en Clermont-Ferrand, pero tenía fe. Y creo que la fe es muy importante en las películas porque las películas se construyen principalmente de esfuerzo y fe. Esta película, el presupuesto fueron $4,000. Nadie creería que esta película costó $4,000, pero fue un esfuerzo de fe. Vecinos, teníamos un esfuerzo colectivo y ganas de hacer la película, pues no teníamos un clavo, entonces gastamos todo en la grúa y poco más. Y esta es una película que no tiene protagonistas. La lógica del cine contemporáneo comercial es muy individualista. Yo quería hacer una especie como de película colectiva y coral, y entender que el colectivo también puede ser un personaje, y puede ser un personaje terrible, y también puede ser un personaje trágico, y puede ser un personaje violento, porque el colectivo no es perfecto por colectivo, pero también el colectivo sufre como colectivo y genera algo a partir de su sufrimiento. Entonces, un poco eso creo que sería como la respuesta. Oui, franchement, de la séance qu'on a vue, c'était le meilleur de très loin. Enfin, c'est celui qu'on a préféré, pardon. Ouais. Enfin, qui nous a le plus marqué, par son originalité. Du plan séquence, on a juste l'impression qu'on fait un zoom dans l'image. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais on a juste l'impression de faire un zoom dans l'image. Je trouve ça hyper original. Le dispositif est hyper simple, ouais, pour raconter quelque chose d'extrêmement fort du début et la fin. Enfin, en fait, le fait que ça fasse une boucle et qu'on revienne au match de basket. Ouais, exactement, que ça commence par le match de basket et qu'on y revienne comme si de rien. La vie continue. Et que la vie continue et qu'on est juste dans un cercle infini de violence, la vie reprend, violence, la vie reprend. Enfin, que ça se ferme que ça commence comme ça se finisse, que ça se finisse comme ça commence, je trouve ça vraiment intelligent.